Buenas tardes, somos de quinto bachillerato, sección E, grupo número 4, y en esta tarde vamos a exponer el tema libertad de expresión en los medios. Mi nombre es Sharon Daniela de la Cruz García y el tema que voy a exponer es libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho fundamental que protege la capacidad para transmitir ideas o información de todo ser humano, sin más restricción que la que se oponga a los derechos de los demás ciudadanos. Así, la libertad de expresión de cada persona encuentra su límite al interferir con alguno de los derechos de la otra. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todo individuo tiene derecho a difundir sus ideas y opiniones por cualquier medio de expresión. En este contexto, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, pues se convierten en las herramientas que permiten a las personas comunicar sus pensamientos sobre su realidad, así como denunciar, conocer otras formas de pensar y también adquirir o brindar conocimiento. Mi nombre es Melissa Julia Estefanía Ramos y yo les voy a exponer sobre el por qué es importante la libertad de expresión. La libertad de expresión es importante para el bienestar físico y mental de cualquier individuo. Tiene la posibilidad de expresarse. Esto contribuye a la construcción de identidad y el desarrollo de capacidades personales. Es una característica que define a los seres humanos para experimentar la identidad en el acto de comunicación. Así es como el ser humano se distingue de los demás seres vivos por la capacidad de comunicación altamente desarrollada. Cabe destacar que la libertad de expresión es la base de otras libertades y derechos, pues esto permite que las personas se informen, se alerten, se movilicen y se relacionen. Censura. La palabra censura proviene de la palabra latina censor y se refiere al cargo administrativo de los romanos, cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento público de los ciudadanos. En este sentido, actualmente se entiende la censura como la serie de alteraciones, modificaciones o eliminaciones que se aplican a un determinado objeto si se considera ofensivo, dañino o que inflige alguna de las normas políticas, morales e incluso religiosas que están determinadas en los diferentes territorios. Como se sabe, la libertad de expresión acaba donde comienzan los derechos de los otros. Por esta razón, es necesario que los contenidos que circulan por los medios sean controlados en busca de proteger los derechos de los demás ciudadanos, y esta labor es la censura. Buenas tardes, mi nombre es Candy Lucía Sandoval Salazar y yo les voy a hablar sobre la libertad de expresión como derecho. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende a la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. La libertad de expresión se encuentra reconocida en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 35 como derecho, el cual se le garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. El derecho de toda persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas y pensamientos, narrar hechos, noticias y todo aquello que considere relevante, y el derecho de todos de recibir información veraz e imparcial, lo que conlleva la libertad de fundar medios de comunicación que tengan por objeto informar sobre hechos y noticias de interés general. Periodismo y libertad de expresión. Aunque en el principio la censura sea necesaria para el buen funcionamiento de los medios de comunicación, dentro de una sociedad se puede convertir con gran facilidad en un arma para atropellar los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando la censura se realiza con la intención de promover valores o pensamientos específicos, de ocultar o distribuir información
para el beneficio de unos pocos, en ese momento estarán infringiendo la libertad de expresión. Se puede afirmar que la libertad de expresión es uno de los derechos que permite dar a conocer la realidad de un país, la actuación de los gobernantes o las necesidades colectivas. También debe participar en el debate sobre los asuntos de interés general. Uno de los retos que enfrentan los profesionales de la información tiene que ver con restablecer la verdadera libertad de expresión en los medios. Así pues, la censura entra en conflicto inmediato con el ejercicio de periodismo, puesto que su labor fundamental consiste en describir e informar sobre la realidad social a todos los ciudadanos, de tal forma que ellos tengan conocimiento de la situación nacional e internacional de manera inmediata y objetiva. Mi nombre es Diego Walter Aníbal Mejía Maldonado. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Emilio Borges Morales. Por esta razón, a lo largo de la historia, cuando los gobiernos, iglesias y demás colectivos con intereses particulares buscan ocultar información o manipular a los ciudadanos, lo primero que buscan es intervenir e impedir las funciones y derechos de la prensa, como en los casos de las naciones que se encuentran bajo regímenes dictatoriales, en donde los periodistas sufren grandes represiones e incluso se atenta contra su vida. De la misma manera, el periodismo puede convertirse en el mecanismo que hace visible a los ojos del mundo problemas o realidades sociales para promover acciones que remedien y hagan valer el derecho a la libertad de expresión. Este es el propósito de ciertos reportajes sobre recientes desastres naturales, por ejemplo. Pero es importante resaltar que no todo el periodismo es serio y responsable. Hay más empresas que se dedican al amarillismo y a divulgar falsas noticias. Buenas tardes, mi nombre es Eddie José Salazar Chacón y vengo a exponer sobre los ejemplos de libertad de expresión. Las agrupaciones por una causa. La libertad de asociación es un derecho individual para unirse a grupos que representan sus intereses e ideales. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales que forman parte del movimiento obrero de trabajadores y que se reúnen para defender sus intereses comunes antes de los empleadores y los gobiernos. El movimiento feminista, ni una menos. Es una agrupación colectiva de protesta contra la violencia de la mujer y su consecuencia más grave, el femicidio. Es la primera marcha denominada Ni Una Menos. Ocurrió en Argentina en junio del 2015 y rápidamente se propagó por Latinoamérica y Europa y Asia. La libertad de culto es el derecho que tiene todo individuo para elegir su doctrina religiosa o espiritual y practicarla de manera privada o pública, sin ser discriminado ni juzgado. Tiene derecho a que se respeten sus rituales y fechas festivas, incluso en ámbitos laborales donde no se comparten las mismas creencias.